Hola, muy buenos días. Bendecido día, 2 de octubre, jueves 2 de octubre del 2025. Damos gracias al Señor por un día más de vida. En este tiempo hemos estado siguiendo una serie de estudios que se están dando. Estamos sirviendo en el Ministerio Bíblico Apostólico Rafa, en el barrio 2 de Mayo, calle Racedo, casi Casimiro Gómez. Ahí nos encontramos sirviendo con el pastor Néstor Berra y la profeta Lorenza, en la cual hemos estado hablando sobre diferentes temas que ayudan a afirmar lo que mayormente predicamos y lo que mayormente nos afirma la palabra, ¿no? Cuando hablamos, estudiamos sobre la palabra, nos va afirmando sobre el concepto, sobre cómo hablamos sobre Dios, quién es Dios y qué es lo que hemos venido estudiando, ¿no? Lo último que estuvimos hablando fue conocer a qué clase de persona era Jesús, alinear nuestros pensamientos a la palabra de Dios, y hoy vamos a estar hablando sobre buscar la verdad del Evangelio. Algo que muchas veces predicamos, pero en el estudio tratamos de que cada día podamos conocer más de la Escritura, conocer a Dios mismo, hablándonos a cada uno, ¿no? Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este estudio lo tenemos de hace bastante tiempo. Estamos en el 2019. La palabra de Dios libera y sana. Lo podemos encontrar en el libro de Salmos, capítulo 103, versículo del 1 al 5. Amén. Bueno, vamos a estar leyendo el libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16-17. La palabra dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El versículo 17: porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe, y por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Este es uno de los versículos que estamos leyendo, en donde buscamos, como dice, estamos buscando lo que es la verdad. La palabra es la verdad que afirma sobre cómo debemos nosotros cada día buscar a Dios, tener una comunicación con Dios, porque Dios trabaja primero en nosotros y después se predica la palabra. Primero Dios siempre va a trabajar en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, porque esa es la verdad del Evangelio. El Evangelio en sí es la palabra de Dios. Permanentemente Dios habla. Todo lo que está escrito en la Biblia es el Evangelio. Como nosotros somos impactados por Dios y cómo hemos sido traídos a servir al Señor. Entonces, son partes fundamentales de conocer cómo Dios impacta en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas para sanarnos, para podernos direccionar a lo que es la voluntad de Él. ¿Sí? Vamos a ir vamos a estar leyendo otro, en Filipenses, capítulo 1, 15, del versículo 15 al 30. Este es un poquito más largo, pero es bueno poder que también lo puedan leer, que lo puedan
alcanzar todos los fundamentos que va poniendo, ¿no? A veces las distintas situaciones que vive un hijo de Dios. Acá en Filipenses no está hablando, ¿no? Pablo habla sobre la vida como... Y vamos a empezar a partir del versículo 15, sí, versículo 15 al 30, en el capítulo 1, ¿no? Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? ¿No? Una pregunta. Que no obstante, de toda manera o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, ante bien, con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si al vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiados en esto, se quedará que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en la nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oíd que hay en mí. Amén. Acá Pablo nos está hablando cómo se conforma el vivir en Cristo, el Evangelio. ¿Por qué cuesta tanto? Porque no es solamente la lectura, sino el vivir a diario, el cómo vivo, cómo me comporto, cómo estando en mi hogar y en un barrio donde vivimos, cómo me comporto ante las personas, cómo realmente soy. Me comunico con ellos, abro mi corazón,
a escucharlo, sea la situación que vivan los vecinos, o sea la situación que estés viviendo como matrimonio, o sea la situación que vivas como sea abuelo, padre, tío, hermano. Siempre estás en continua comunicación en la familia. Siempre hay un estado en el cual uno está viviendo. Nos habla muchas veces, nos habla de que nosotros no predicamos el Evangelio haciéndonos ver como que somos mejores que las personas que no conocen a Dios, sino a todo lo contrario, porque ahí estamos haciendo algo todo contrario a lo que Dios nos manda hacer. En realidad es como nos manda a vivir, aprender a vivir. Hoy tenemos nosotros al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento nos enseña que no estaba el Espíritu Santo en ellos, ¿no? Permanentemente Dios le hablaba directamente y se impartía el mensaje, ¿sí? Acá nosotros estamos hablando sobre cómo conocer la verdad, ¿no? Dice, buscar la verdad en el Evangelio. ¿Cómo podemos buscar la verdad? Es que cada vez nosotros podamos tener ese vivir en Cristo. Que la palabra de Dios sea revelada, ¿a dónde? A nuestra mente, a nuestro corazón. Que nuestra alma sea cada vez, en todas las circunstancias, esté alabando a Dios. Si cualquiera de estas circunstancias que hemos leído está sucediendo y no estás viviendo conforme a lo que Dios quiere, que es la verdad, entonces uno tiene que examinarse, pedirle al Espíritu Santo que nos examine. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hay guardado dentro de mi corazón que no me deja desplazarme, no me deja vivir con una vida como familia tranquila, poder hablar con nuestros hijos, poder hablar con mi esposa, poder hablar con mis nietos, poder hablar con el entorno de la familia? Todos tenemos familia, todos. No hay un ser humano que no tenga familia. Si por alguna razón ha perdido su familia, deben haber un amigo que tiene una familia. O sea, está en nosotros entrar en la verdad del Evangelio. Está en nosotros, al leer la Escritura, poder interpretar lo que Dios está hablando, ¿no? Pablo fue muy claro. Ya estaba en ese, había obedecido, había pasado por diferentes circunstancias en la cual, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ¿cuál es el resultado? Que había logrado vencer a este yo, aprender a tener un dominio propio. El dominio propio mayormente se manifiesta en la persona cuando no tiene un control de lo que se habla, un control de cómo está dentro del corazón. Querer sanar a otra persona cuando uno está en un estado emocional y el corazón está viviendo otra cosa, es muy difícil que lastimemos más que sanar. Por eso, vivir la verdad del Evangelio es que Dios esté totalmente tomado el control, que haya tomado el control de tu mente, de tu vida, de tu ser. Algo que hablaba sobre permanentemente entender que es la fe, ¿no? Nos entregamos a Cristo por fe, porque queremos ver el cambio, ¿no? Justificación y salvación. La transformación es un mensaje que transforma a las personas, el renovar su mente y darle la libertad del engaño. Mayormente cuando no está Jesús en nuestra mente, hay un engaño, hay una constante pelea de diferentes situaciones. Recibís por los oídos, recibimos por la vista, recibimos diferentes, escuchamos diferentes formas que trae persona, o estás en un lugar y empezás a escuchar lo que no tenés que escuchar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando impacta en nuestro ser, nuestra mente empieza a trabajar de una forma en la cual te puede traer montones de pensamientos. Bueno, no creo. La mayoría de las veces siempre
trae como para traer más conflicto a nuestra mente, más lo que estás viviendo, ¿no? Por eso que Pablo habla acá, porque para mí el vivir es vivir porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, está hablando permanentemente del morir nuestro. Aprendió Pablo a soportar las situaciones con el autocontrol, ¿no? Se autocontroló de no generar cosas para que pudiera apartarse el gozo, la paz, la verdad, ¿no? Cuando nosotros dejamos entrar cosas a nuestra mente y no son las adecuadas según lo que nosotros leemos, nos va a desviar. Vamos a tener un hablar diferente, vamos a tener un pensar diferente, vamos a tener una dirección diferente. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, esta es la lucha que tenemos. No aceptamos a Cristo y decimos ya está todo listo, no, porque aceptar a Cristo es empezar a dejar nuestra vieja vida y el pasado y empezar el nuevo, porque Dios perdona nuestros pecados y empezamos. Todos los días que nos levantamos, empezamos algo nuevo, renueva nuestra mente, ¿no? Y nos deja la libertad del engaño, que es la forma en cual nosotros mismos nos generamos tropiezos para el día, nos generamos una mala forma de emprender el día. Creemos que si decimos algo inadecuado o generamos una pelea y no reconocemos algo, nosotros mismos nos estamos cortando la libertad, nosotros mismos nos estamos autoengañando de que estamos bien, pero estamos mal. Entonces, es eso lo que Dios enseña. La libertad, buscar la verdad del Evangelio es continuamente estar en un estado de lucha. Pero no es que tenemos que estar, no es con nuestras fuerzas, sino sujetar a este hombre viejo en nuestra mente tiene que estar puesta en las escrituras que leemos. No puedo andar leyendo la Biblia mientras yo estoy conversando con mi esposa, o no puedo andar leyendo la Biblia mientras estoy charlando con un vecino, con una familia. No, haberla leído y haberla puesto por acción. Ponerla por acción es una forma en la cual se actúa. No es que estás predicando permanentemente, estás predicando adentro tuyo. Al escuchar cómo una persona habla mal o hace influencia sobre otras personas, y entonces vos estás ahí, esto me conviene, esto no, esto me conviene, esto no. Es como cuando escuchamos a un predicador. Tomo la palabra, lo que edifica la palabra, pero no podemos decir que no escuchamos lo que está hablando, ¿no? El concepto de la explicación de la palabra te puede edificar si el que está predicando está en la dirección del Espíritu Santo. Entonces ahí viene la edificación, ahí viene la verdad, ahí se transmite el Espíritu de Dios en verdad, justicia, y nos da la paz, el gozo. Por eso cuando hay una predicación sentimos que se afirma algo. ¿Por qué? Porque nos corrige, nos ordena, nos da una dirección de cómo debemos seguir viviendo, ¿no? Pablo habla correctamente en ese sentido, que para él estaba listo, ya quería irse con Dios, no quería seguir peleando, luchando por algo, pero bueno, Dios le hace entender acá que él prosigue, ¿no? Por eso es algo en la cual muchas veces decimos, ¿por qué nosotros estamos predicando continuamente la palabra de Dios? ¿Por qué hablamos de Dios? Porque nos edifica a nosotros y a la vez nos va construyendo la dirección del camino que nosotros debemos también enderezar. Porque ¿cómo enderezamos el camino hacia Dios? Renunciando a nuestra mala manera de vivir, a nuestra mala forma de vivir, como éramos antes, ya no lo somos. No debemos mezclar del cómo éramos antes ahora. Tenemos que
dejarnos perfeccionar por el Espíritu por medio de la palabra. Que eso nos lleva al verdadero evangelio. Por eso habla acá el principio, dice, ¿no? Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. O sea, ¿a qué se refiere? A que muchas veces se acciona algo sin que Dios te haya puesto que lo vayas a hacer, porque todavía está trabajando en nuestro ser. Todavía Dios no te ha preparado para poder predicar de la forma en que Él quiere que predique. Jesús no predicaba por envidia, Jesús no predicaba para poder ganar a las personas de la forma que lo haría una persona con envidia, con un corazón endurecido, con un corazón que no ha perdonado, con un corazón distinto. ¿Por qué? Porque en los ojos va a ver una persona y la va a querer juzgar, ¿sí? Usando la palabra. Por eso dice, es una lucha que debemos tener nosotros. ¿Cómo es la lucha? Luchar contra lo que está dentro nuestro, nuestra manera vieja de vivir. Para poder implementar el reino del cielo en nuestras vidas, es dejar nuestra mala forma de pensar. Pero todo eso se hace con la palabra. Por fe, permanentemente sabemos que Cristo está. Por fe hablamos que Jesucristo está vivo, Jesucristo está a la diestra del Padre. El que está hoy dando la dirección o nos trae los mensajes es el Espíritu Santo. Está continuamente con nosotros. Mientras más nosotros nos vencemos, más nosotros nos humillamos ante Dios, no ante los hombres. La humillación muchas veces se cree que yo voy y me arrodillo ante Dios y esto que no te salís de ahí y generás en tu casa todo lo contrario. O sea, ante tus vecinos seguís siendo el mismo. No hay un cambio. No es que tenés que andar evangelizando, sino tenés que tener una charla con los vecinos, con el otro, hasta con todos. Jesús habló con todas las personas que los discípulos no querían hablar. ¿Pero por qué? Porque ellos habían estado viviendo como ellos vivían. Estaban viviendo un cambio porque estaba Jesús en el medio. Hoy tenemos a nuestro Señor Jesucristo continuamente intercediendo por nosotros, pero a la vez también está el Espíritu Santo que nos está diciendo, estás haciendo algo mal. Estás mirando con los ojos naturales, estás hablando con tu boca natural, estás hablando, estás haciendo, o sea, hay una corrección continuamente, ¿no? Por eso la verdad del Evangelio ayuda a discernir entre lo verdadero y lo falso. Nos lleva a una vida guiada por Dios, por Jesús. En realidad la sustancia representa la respuesta, ¿no?, principal del contenido, sustento de la vida del creyente. No solo es algo superficial, sino totalmente completo. Mayormente las personas, ¿cómo ven que Jesús está en nosotros? ¿Cómo ven que el Evangelio brota, la palabra brota de un hijo de Dios o una hija de Dios? Más allá de la afirmación que tenga. ¿Cómo brota? Por los frutos del Espíritu. Pero en todas las acciones. En todas. ¿Por qué? Porque es la forma en que la verdad trabaja. ¿Por qué? Porque ya no vas a mirar a la persona de una forma distinta, sea la situación que esté pasando en ese momento. Uno no está para juzgar a las personas, está para mirar con los ojos de Cristo, está para ser guiado por el Espíritu Santo. Pero si nosotros nos oponemos a eso, que es mirar con nuestra vista, hablar con nuestro ser viejo, vamos a volver a entrar en lo que es. ¿Qué es lo que va a ver? ¿Qué es lo que va a reconocer esa persona de nosotros? ¿El Evangelio o va a reconocer al hombre viejo? Va a reconocer al hombre viejo. No va a poder ver que hay una estructura de Dios formándose.
porque a medida más nos entregamos se va generando una estructura o una forma en que Dios quiere que seamos. Es una forma en la cual Dios le gusta que seamos. Pero cuando nuestro ser empieza a trabajar de una forma distinta, con nuestra boca, nuestra mente, nuestro oído, todo empieza a funcionar de una forma distinta, es cuando tenemos nuestras batallas. Ahí es donde realmente no estamos entrando en lo que es conociendo la verdad del Evangelio, viviendo la verdad del Evangelio. Continuamente hacemos todo lo contrario. Quería ir a otros versículos. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 1. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 1, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el versículo 2 dice: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. O sea, el tercero dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. O sea, ahí nos enseña la palabra, que nosotros tenemos que enderezar, hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso muchas veces creemos que un pastor tiene que ir a enderezarte permanentemente, que vos tenés que comportarte de esta forma, tenés que empezar a leer la palabra, tenés. Pero en realidad el Hijo de Dios tiene que preocuparse, porque está el Espíritu Santo. O sea, el pastor no puede estar en todos lados. Si no, estamos en lo que Jesús nos enseñó. Era necesario que se cumpliese, que Él viniera, se cumpliese la palabra, el anuncio que se hizo durante muchísimos años. ¿Para qué? Para que cuando llegara el Hijo se cumpliese la palabra. ¿Cuál era? Que todo lo que se estuvo predicando y profetizando se cumplió, pero Él la vino a cumplir. ¿Cómo la cumplió? La cumplió por medio de ¿qué? De su presencia. Hizo lo que ningún ser humano podía hacer: morir en la cruz por todo el mundo. ¿Cuál es la palabra? El que cree en Él. Hoy la salvación es para el que cree. No podemos ir a evangelizar algo que la persona no quiere aceptar. Nosotros predicamos la palabra de Dios. La palabra que soltamos de nuestra boca con un corazón direccionado por el Espíritu Santo. De nuestra boca sale, nuestros pensamientos tienen que estar direccionados por el Espíritu Santo. Entonces la palabra sale e impacta en la persona porque choca lo que estuvimos hablando. Tiene una mente engañosa, no hay una libertad en esa persona. Pero la palabra, el Evangelio, cuando sale de un corazón alineado y direccionado, hay una mente de reino y empieza a direccionar la palabra es la que convence, el Espíritu Santo convence. Nosotros no podemos convencer a las personas por nuestro ser. Yo quiero porque yo, mirá, no convencemos a nadie. No convencemos nosotros. Si nosotros tratamos de evangelizar así, estamos equivocados. Porque la verdad dice que es Él el que convence. Es Él el que nos convenció a nosotros. Él es el que realmente nos trajo. El llamado fue de Dios, no fue que yo porque vivo dentro de la iglesia, nací dentro de la iglesia, yo estoy a los pies de Cristo y esto. Es algo en la cual muchas veces se escucha hablar de esa forma. El que llama es Dios. El que te prepara es Dios.
y muchísimas cosas. No quiero irme fuera del contexto de lo que estamos hablando, pero es eso lo que Dios nos enseña, ¿no? Permanentemente hemos leído el libro de Marcos, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, 45. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 45 al 47 vamos a leer. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. Qué claro que es Dios. Qué claro que es el Espíritu Santo, cómo nos guía, cómo Él va enseñándonos, porque la claridad es que muchas veces queremos predicar algo cuando no se nos ha dado la claridad. Pero ¿cómo es la claridad? Es lo que está diciendo la palabra. Es necesario que nosotros peleemos la batalla nuestra, la personal, la que tenemos que pelear, para que después entendamos, he vencido al mundo. He vencido al mundo. Me trae Jesús. Jesús cuando le pegaba, o cuando Pilato le decía, ¿no te defiendes? ¿No te defiendes? Príncipe de los judíos, ¿no? ¿No te defiendes, rey? No. Se mantuvo callado. ¿Por qué? Porque fue la forma, porque no iba a poder entender esa persona, quién estaba al frente de él. Y no tenía que callarse porque era necesario que se cumpliese lo que se había profetizado. Era necesario que se cumpliese a qué lo había enviado el Padre. Y esas son las formas en que nosotros debemos. En nuestra mente tenemos muchas veces a Pilato que nos lleva, ¿no? O a veces nos ponemos de esa misma forma. Queremos ser como Pilato. Pero son espíritus, son formas viejas que el ser humano adaptó con el tiempo. Pero Dios trae la renovación. Dios nos trae renovación. Gloria al Señor. Vamos a Juan, al libro de Juan, capítulo 3. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Su palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. O sea, tenemos a algo que permanentemente nos hace recordar quién es nuestro Salvador, a quién envió Dios por amor a nosotros, a su Hijo, a que cumpliese algo que no podíamos cumplir nosotros, porque el pecado, la lucha que continuamente tenemos, es la cual nosotros tenemos que también entender. Porque muchas veces decimos, carga tu cruz y síguelo. ¿Por qué? Porque en realidad el pecado está en nosotros. Continuamente quiere brotar. Dios nos perdonó el pecado, pero nosotros luchamos contra eso. Luchamos contra nuestros malos pensamientos, nuestra mala forma de hablar, nuestros ojos que están mirando,
nuestra boca, qué es lo que habla. O sea, los 5 sentidos están en el solo. ¿Qué no? Todo esto está acá. Tenemos la lucha acá. Entonces tenemos una lucha constante. ¿Y cómo lo podemos vencer? Con la cruz. Pero ¿cómo la cruz? El significado en sí, la cruz, es donde Jesús venció al pecado. Jesús venció al pecado en la cruz. Y nosotros debemos vencerlo acá. Tenemos que tener dominio propio. No hablemos, no digamos, no hagamos las cosas que nos pueden traer dificultades, nos pueden traer montones de cosas que podemos generar por no tener un dominio propio, por no saber sujetar, por no saber callar, por no saber interpretar las cosas. Porque el viejo hombre brota de vuelta. Y ahí es donde nosotros perdemos total dominio de lo que es la verdad. Porque se impone este viejo hombre pecaminoso que trae malas formas de hablar, trae mala vida. Si Dios nos sacó de eso y nos da una nueva vida, un corazón nuevo, pero cuidemos lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo lo cuidamos? Con la verdad. Por eso dice, buscad la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Podemos predicar la palabra de muchísimas formas que Dios nos vaya dando. Pero la verdad es que nosotros tenemos que dejar que el reino de los cielos se manifieste en los seres. Esa es la verdad. Mas Jesús le dijo, si tú supieras que si él abría la boca, las legiones de ángeles que bajarían por él. Pero a él lo veía solo Pilato. Pero no sabía que él era el Hijo de Dios. Y los ángeles estaban a la expectativa. Estaban esperando que él lo dijera. Pero él se calló. Incluso en la cruz lo hizo. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces queremos predicar la palabra de Dios? Pero no es no estamos generando lo que Dios dice. La verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es la que debemos dejar que entre en nosotros. Hablamos del reino de los cielos, se mueve con nosotros. Si se mueve, ¿por qué hablamos lo que no tenemos que hablar? ¿Por qué predicamos lo que no tenemos que predicar en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra familia, cuando salimos a otro lado? Aunque vayamos de vacaciones, también estamos predicando. Pero ¿cómo? No es el andar haciendo con la Biblia, yo soy el predicador. Yo, no, ese es el yo. Eso es lo que nos explicó el primero. Jesús no necesitó una Biblia. Caminó Jesús permanentemente. ¿Por qué? Porque nos enseñó que el caminar, el hacer, es lo que produce que el Espíritu Santo nos da a traer renovación en nuestra mente. Gloria sea al Señor. Algo que quería... Está en la palabra de Dios, ahí lo pueden encontrar, lo van a buscar en lo que es la dinámica del reino. Lo quería leer porque mire qué importantes son las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Porque por ahí decimos, pero es que para escribir la Biblia pasó no por cualquier mano. Dios no usó a cualquier persona. No usó a cualquier persona. El Espíritu Santo se manifestó de una forma para que hoy podamos leer la Biblia y para que los conceptos primordiales que Dios busca sobre los hijos de Dios que puedan comprenderlo. Es cómo se mueve el reino de Dios. Siempre por la verdad del Evangelio.
por la palabra, no por lo que nos advierte. No añadas nada. No añadas nada. No es la palabra, no, acá dice tal cosa, yo le voy a poner una letra. No, no es eso. No añadas nada de la vida vieja que tú tienes en las cosas de Dios. No añadas. Pon lo que es la verdad. Que tu viejo hombre no esté cuando el Espíritu Santo se quiere manifestar en la verdad. Por eso es que es tan hermoso cuando el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Por qué? Porque es verdad. Él te conoce desde la entraña de tu madre. Y Él conoce lo que piensas y lo que quieres hablar y lo que quieres hacer y todo lo conoce. Por eso dicen, no añadas. Cuando nosotros ponemos nuestro yo en las cosas de Dios, es cuando nosotros desviamos la verdad. Gloria al Señor. Quería leer esta parte porque hace rato la leía y me ponía esto, ¿no? Dice, los preceptos básicos. En la base misma de la vida hay conceptos esenciales que son absolutamente necesarios para nuestra libertad, crecimiento y efectividad espiritual. Los conceptos, ¿no? La palabra de Dios proporciona los fundamentos de la fe. La sangre del pacto proporciona la salvación del alma. La sangre que leímos, la sangre del pacto proporciona la salvación de nuestra alma. El reino de Dios se concentra en los propósitos originales de la vida. La oración y el desarrollo espiritual sirven de sostén a nuestra amistad con Dios. Comisionados a la evangelización mundial, nos hace mirar más allá de lo que nos rodea, de lo que nosotros podemos estar viendo. La profecía y la escritura mantienen vibrante nuestra respuesta a la palabra y a espíritu. Hace también una respuesta espiritual de las preguntas difíciles que refiere a las cuestiones relacionadas con la naturaleza de Dios, de nuestra salvación, la vida llena del Espíritu y las leyes del reino de Dios. Por eso Dios nos habla permanentemente sobre la verdad, sobre lo que nosotros predicamos. ¿Cómo predicamos? ¿Cómo es el orden de Dios? Nos da una dirección permanentemente. Porque Dios siempre busca que nosotros tengamos esa relación, ¿no? Acá dice el orden de Dios para la vida familiar, fortalecer las raíces de nuestras relaciones en el hogar. Permanentemente nos habla de la familia. Gloria al Señor. Esto quería compartir con ustedes. La verdad, es algo que muchas veces hablamos en los estudios, que es lo que más nos ha edificado. Solamente cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo gobierne, nos edifica, nos hace crecer, nos hace entender cosas que por ahí no las comprendíamos. Pero eso es buscar la verdad del Evangelio. Nos hace vivir de una forma distinta, nos hace hablar de Dios de una forma totalmente distinta.
son los conceptos de lo que es el reino de Dios. Nos enseña a tener la firmeza, a movernos por la fe de Dios, en Dios, y por la fe en la cual nosotros estamos hablando sobre nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz, el cual resucitó para estar hoy en todos nosotros, en cada uno. Nos habló en el libro, ¿no?, en cual permanentemente nos habla sobre en el que cree, algo que en el que cree, ¿no? Como a veces el Señor nos enseña permanentemente en la Escritura. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Son palabras que muchas veces se leen y pareciera que fuera por arriba, pero no. Nosotros hemos aceptado un Cristo y debemos tener ese amor por Dios. Cuando cada día vencemos algo dentro nuestro, es un gozo que sentimos, porque podemos entender y se nos revela la palabra por medio de esa sanidad que recibimos adentro. Nuestra mente cambia de la forma de pensar y la forma de actuar, si no empezamos a entrar más en el mundo espiritual de Dios. Por eso las cosas, Él dijo, yo no soy de este lugar. Nos da a entender de dónde era, ¿no? Realmente nos enseña que el reino de Dios está permanentemente en nosotros. Pero cada vez que nosotros dejamos que la verdad entre a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra alma, todos trabajamos para el reino de Dios. Pero cada vez quiere que sea con excelencia, que cada día podamos ser de esos hijos que la verdad esté permanentemente en nuestra boca. Y si a veces te tienes que aprender a callar de una forma, que sea porque realmente estás reconociendo a un Dios poderoso, que sabemos que Dios se manifiesta en todo tiempo y en toda forma. Amén. Damos gracias, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, Padre. Damos la gloria y la honra a ti. Te quiero, te amo. Y por estas palabras que hemos estado leyendo, Señor, que cada uno que la escuche, que tú lo convenzas, Espíritu Santo. Que hay necesidad en este mundo de que se predique la palabra, sí la hay. Pero que se predique la verdad, con una mente de reino, con un corazón sano, con un alma libre en Cristo, para que cada vez que hablemos de nuestro Señor Jesucristo, Él sea visto en nuestro ser, que Él sea manifestado, que Él sea glorificado. Como Él me dijo, reconóceme como el Dios Todopoderoso, porque Él es todopoderoso. Nosotros somos los hijos que hemos sido escogidos para servirle a Él. Y cada vez que hablamos sobre el Evangelio es porque realmente Él quiere que lo hablemos. Él va preparando todas las cosas para que nosotros podamos cada día vivir más cerca de Él. Pero cada vez nos tenemos que rendir más. Tenemos que dejar lo que nosotros queremos. Pensar en muchas cosas no nos hace crecer, sino poner nuestra mente en el reino. Es con esa forma que crecemos. Y nada de lo que está en este mundo nos tocará. Porque el que está con nosotros es el que venció a este mundo.
el que nos ha dado la paz, el gozo, la sabiduría de entender la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo, para que cada vez seamos más unidos. No importa la asignación, no importa en qué iglesia estás, sino para que los hijos de Dios peleemos la misma batalla. Para los que necesitan de la salvación, seamos de ese puente. Pero tenemos que estar firmes, con estructura firme, sabiendo que el reino está en nosotros. Para que estas almas sean libres, estas mentes sean liberadas por la palabra de Dios, la verdad. Para la gloria de Dios. Bendiciones, que la paz y el amor de Dios los abrace permanentemente. Gloria al Señor. Bendiciones.